Porque cada día es un reto. Porque cada día necesitamos sabiduría. Vale la pena buscar al Maestro de Maestros y recibir lecciones para vivir. Este es un mensaje de actualidad para vivir el presente con sabiduría y ver el futuro con esperanza. Este es su programa cristiano, Lecciones para Vivir. Bienvenidos, hermanos, a nuestro primer estudio de la serie Orígenes. Estoy seguro que por medio de estas lecciones llegaremos a conocer mejor a nuestro Creador. Pastor, ¿cómo se titula la lección de hoy y cuál es su propósito? Bien, hermanos, qué gusto saludarles una vez más. Bienvenidos a esta nueva serie. El título es Jesús, Creador del cielo y la tierra. El propósito es entender que por el hecho de ser nuestro Creador y amarnos tanto, pues es nuestro soberano, que merece ser amado y sobre todo adorado. Correcto. Pidamos la dirección del Espíritu Santo al iniciar nuestro estudio de hoy. Amante Padre Celestial, te damos gracias por tus bendiciones e imploramos que estés con nosotros. Te lo agradecemos todo en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Me agradó mucho la historia de Abel Kirui, un joven de Kenia con 30 años de edad. Fue ganador de la medalla de plata en la carrera de maratón masculino en Londres, Inglaterra, el verano del 2012. Al llegar a la meta, se arrodilló, inclinó la cabeza y ofreció una oración de celebración a Dios como lo hace en cada carrera que participa. Este joven adventista del séptimo día es también ganador del maratón del Campeonato Mundial. Su récord lo ha colocado en sexto lugar entre los corredores de larga distancia. Hasta hoy, su carrera no ha interferido con la observancia del sábado. El sábado voy a la iglesia con mi esposa y mis dos hijos y el domingo en la mañana voy a entrenar, comenta Kirui. Y donde sea que compita, llevo mi Biblia, mi folleto de escuela sabática y dedico tiempo para orar en mi habitación. Kirui se está adaptando a la fama que le han dado los campeonatos mundiales y los Juegos Olímpicos. Dice la gente de Nairobi y grita: "Este es Abel Kirui, el que está corriendo". La primera vez que alguien lo reconoció, se sorprendió mucho. Pensé que nadie me conocía. Ahora dice estar feliz de que la gente lo vea en las carreras. Quiero que sepan que es el poder de Dios lo que me hace seguir corriendo. Siempre es el poder de Dios. Me da mucho gusto que este joven le dé la gloria a Dios y que testifique de su gran poder. Pastor, ¿cómo presenta el autor de la lección, James Gibson, el gran poder de Dios? ¿Por qué es importante la forma en que percibimos a Dios? Bueno, en su introducción de la lección, Gibson dice que únicamente algo más grande de lo que ha sido creado pudo haberlo creado. De manera que solamente un ser más grande que el universo pudo haber creado el universo. Y ese ser es el Dios revelado en la Biblia, el Dios a quien adoramos y servimos porque, entre otras cosas, es nuestro creador. Y algo muy parecido, lo que dijo Dios a Abraham cuando le ordenó, le invitó a contar las estrellas, le dice: cuenta las estrellas si las puedes contar. Claro. Ahora, en universetoday.com se dice que las galaxias contienen más o menos de 10 millones a 10 trillones de estrellas cada una de las galaxias. Nuestra galaxia, por ejemplo, es decir, la Vía Láctea, es una galaxia mediana, si podemos decirlo, y se estima que contiene 200.000 millones de estrellas, y es mediana. Se calcula que hay de 100.000 millones a 1 trillón de galaxias en el universo. Imagínense, la nosotros es mediana, ya no pensar en las demás. De manera que debe haber, la verdad, más de 10 trillones, es decir, de 10 seguido con 24 ceros. Ahora, al pensar en todo esto, nos podemos preguntar cuán grande es el universo. La verdad es que no lo podemos concebir. Es difícil entender, por ejemplo, cuando hablamos de nuestro sistema solar, donde está el Sol con los 9 planetas en torno al Sol, se calcula que mide entre 11 y 12 trillones de millas de un extremo al otro, nuestro sistema solar. Ahora, al hablar de la Tierra queda a 93 millones de millas del Sol. El planeta Plutón, por ejemplo, se encuentra 40 veces más lejos todavía.
del Sol. Así que esto nos da una idea del tamaño del universo. La estrella más cercana a nuestro sistema solar es una estrella enana roja llamada Próxima Centauri, cuya distancia del Sol es de 4.2 años luz. Y esto deben recordar que un año luz es viajar durante un año a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz son 300,000 kilómetros por segundo. O dicho en millas, son 186,287 millas por segundo, o 670 millones de millas por hora. Ahora, ¿cuán grande es el universo? Fácilmente nos ocurre lo mismo que David cuando en el Salmo 139:6 dijo: tal conocimiento es demasiado para mí, alto es, no lo puedo comprender. Ahora, ¿cuán importante es la forma como percibimos a Dios? Es muy importante, porque en la forma como lo percibamos será la manera como lo trataremos, y esto lo veremos más adelante. Correcto. El padre y la madre conversaban acerca de Dios y el yerno les interrumpió: ¿cuál Dios? Pero antes de que contestaran, la hija añadió: es cierto, ¿cuál Dios? El yerno no era cristiano, pero su hija lo sorprendió: pero tú fuiste criada en el conocimiento de Dios. Yo sé, papi, contestó, pero es que no vemos evidencias de Dios. Esto le ha sucedido al mundo actual. Esta sección se titula En el principio. Pastor, ¿dónde podemos encontrar evidencias de Dios? ¿Qué es lo primero que nos enseña la palabra de Dios? ¿Cómo se relaciona esto con el final de la Biblia? Bueno, Dios no nos da pruebas de su existencia, pero desde luego que da evidencias de que existe. Por ejemplo, me llama la atención lo que Denis DeHaan dijo: Dios es demasiado grande para ser probado. Se dice que un Dios que se puede probar no sería digno de probarse. Pero cuando confiamos en Jesús como nuestro Salvador, su Espíritu nos da la seguridad de que nuestra fe está bien fundamentada. Me llama la atención lo que se le preguntó un día a un cristiano árabe sobre la existencia de Dios. ¿Cómo sabes tú que Dios existe? Y entonces este árabe cristiano contestó: pues de la misma manera en que sé cuando miro a la arena si un hombre o un animal pasó por el desierto, es decir, por sus huellas, por las huellas en derredor. Y esto es precisamente lo que la Escritura nos enseña, las evidencias. Por ejemplo, si miramos a nuestro alrededor, o si nos miramos a nosotros mismos, la complejidad de nuestro organismo nos dice que un ser inteligente tiene que estar detrás de nuestra creación. Por ejemplo, la Biblia inicia diciendo una magnífica aseveración en Génesis 1:1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y no debe extrañarnos que esto sea lo primero que Dios quería que supiéramos, que Él es el creador de los cielos y de la tierra. Es importante concebirlo porque precisamente es un atributo único de Dios que lo separa de todos los demás dioses. Esto hace a Dios soberano y por estar encima de todo, desde luego, porque Él es el hacedor que está por encima de todo lo que Él ha creado. Ahora, en la misma Biblia, en el último libro, se nos enseña este principio importante, Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ahora noten, para muchos la historia de la creación ya es algo demasiado choteado, demasiado trillado al considerarlo. De hecho, la mayoría de las personas que no se detienen a pensar ni siquiera en la creación y en la grandiosidad del Creador, pues llegan a esa conclusión de que simplemente dan por sentado: esto ya existe porque existe, no hay tal cosa como un Creador. Sin embargo, Pablo nos dice que Dios no utilizó materia preexistente para crear esto que existe, sino que de la nada trajo a la existencia. Y es eso en que al meditar, desde luego, llegamos a esa conclusión del poder infinito de Dios. Por ejemplo, Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El hombre
ha hecho muchas cosas ya a partir de la materia existente. Podemos cambiar la forma de la materia, pero no tenemos poder para crear de la nada. Necesitamos un punto de partida. De hecho, Lavoisier acuñó la ley de la conservación de la materia que dice: nada se pierde, todo se transforma. Es decir, la materia permanece constante. Sin embargo, al considerar el poder de Dios, nos damos cuenta que Él no necesitó materia. Él de la nada trajo la materia y ahí da el origen a la creación. Así que solo la realidad de la existencia de Dios explica la existencia del universo. Descarta a Dios, no tenemos respuesta para la existencia de nuestro universo. Pero introduce a Dios y tendrás una respuesta confiable del origen. Correcto. Esta sección lleva por título: Los cielos declaran. Dios es quien sostiene el sol para que salga todas las mañanas a la hora prevista. Dios es quien mantiene a la tierra dando vueltas sobre su propio eje. Dios da de comer al gorrión y viste las flores. Dios guía a los pájaros al sur en el invierno y de regreso en el verano. Podemos argumentar que todo esto sigue las leyes de la naturaleza, pero así como las leyes civiles son un reflejo de la sociedad, las leyes naturales son una expresión de la voluntad y la sabiduría de Dios. Dice el Salmo 19:1: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pastor, ¿por qué debe la creación alabar a Dios? Con el paso del tiempo, ¿cómo ha afectado la ciencia moderna la historia de la creación? Pues simplemente con el hecho de vivir ya hay una razón para adorar a nuestro Creador. Y voy a mostrar 3 razones por las que la creación debe alabar a Dios. La primera es que, pues por el hecho de haber sido creados por Él, eso ya nos debe impulsar a adorar al que nos trajo a la existencia. Otra razón es porque además de haber creado todo ello, lo sostiene. Dios sostiene con su brazo poderoso. Y los científicos, por ejemplo, estudian las leyes de la naturaleza y desde luego descansan en el hecho de que no cambian cuando todo esto, a pesar de los años y siglos, no cambia. Se puede confiar al grado de que los astrónomos pueden fijar la fecha exacta cuando un cometa puede pasar gracias a que las leyes son inalterables. Otra razón es porque Dios reina sobre la creación. La materia, la tierra, el cielo y todo lo que en ellos hay son el gran ejército del Señor. Y Dios ha creado las leyes para poder regirlas y mantener ese orden que cada vez arranca gestos de admiración de parte de la comunidad científica. Ahora, a medida que la ciencia avanza, lo interesante es que la teoría de la evolución va perdiendo credibilidad y por el lado contrario, los científicos se admiran cada día más porque se convencen de la creación de Dios, saben que un ser inteligente está detrás de todo esto que existe. Me llama la atención lo que a propósito James Gibson nos dice cuando declara: no cualquier universo podría soportar la vida. De hecho, parece que el universo debe estar extremadamente bien diseñado para que pueda existir la vida. Primeramente, él hablando de las sustancias básicas de unidades, es decir, de los átomos, dice que deben ser lo suficientemente estables para crear objetos materiales, para que vengan a la existencia. Y él menciona que, siendo que los átomos contienen partículas cargadas que se repelen y se atraen, entonces hay aquí 2 fuerzas, una que atrae y una que repele. Si la fuerza que atrae es demasiado fuerte, entonces se van a crear átomos demasiado grandes y eso no haría posible la creación de hidrógeno. Así que sin hidrógeno no habría agua y sin agua no habría vida. Y si por el lado contrario la fuerza que repele es pequeña, puede ocurrir todo lo contrario. Entonces los átomos serían muy pequeños, no habría ni carbono ni oxígeno y por lo tanto no hay vida. En pocas palabras, la forma precisa en que está ordenado el universo para tener vida es lo que ha ganado la admiración de los científicos. Es decir, cuanto más se acercan a la creación de Dios, más pueden percibir a este ser extraordinario. Al considerar, por ejemplo, la temperatura que debe existir para hacer posible la vida, la distancia entre la Tierra y el Sol mismo, la velocidad de la rotación o la composición de la atmósfera, pues debe estar todo balanceado armoniosamente. Y esto es lo que a los científicos cada vez les convence que en verdad hay un creador de los cielos y de la tierra. Correcto.
El mecanismo responsable de que las flores florezcan en primavera se llama vernalización y es esencial que suceda para el momento exacto para que se haga la polinización. Las plantas reconocen esta estación porque recuerdan que acaban de pasar un largo periodo de frío, gracias a la molécula llamada COLDAER. Esta molécula crea una memoria celular para las plantas cuando han pasado de 30 a 40 días de frío. En este momento, un gran gen llamado FLC, que se ha dedicado a suprimir la producción de flores durante el otoño y el invierno, es silenciado y las plantas se preparan para florecer. Pastor, ¿quién dice a las plantas que deben florecer al llegar a la primavera? ¿Cuál fue la fuerza que originó e impulsó el universo y dio una orden tan abarcante que aún controla las estrellas? Bueno, esta sección se titula El poder de su palabra, y justamente allí en el poder de su palabra radica la respuesta a estas preguntas. Solo hay entonces una respuesta y no es precisamente la casualidad. Job 9:10 dice: el que hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. Dios es quien da la orden a la naturaleza. Dios es el que rige todo ello. Ahora, ¿quién hace que las hojas de los árboles se tornen en hermosos colores al caer? Yo estuve una vez en el estado de Washington. Es increíble la tonalidad de los bosques durante el otoño. Es increíble. Los marcados las estaciones. Exacto. De película. Me decían que allí, justamente en ese estado, se notan claramente las 4 estaciones. Así que yo quiero estar allí de nuevo, en las diferentes 4 estaciones. Ahora, en Jeremías 51:16 agrega: Él es el que hizo a la tierra con su poder, el que afirmó el mundo con su sabiduría y extendió los cielos con su inteligencia. A su voz se producen tumultos de aguas en los cielos y hace subir las nubes de lo último de la tierra. Él hace relámpagos con la lluvia y saca el viento de sus depósitos. Así que toda la energía del universo tiene un solo origen: la palabra de Dios. Ahora, en el Salmo 33, 6 y 9 dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos, por el aliento de su boca, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Ahora, en la Biblia, ser creador es la marca de la deidad. Dios mismo lo dijo allí en Isaías 40, 18 al 22. ¿A qué pues haréis semejante a Dios? ¿A qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende el oro y le funde cadena de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. ¿No sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langosta. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Así que pueden ver, los ídolos simplemente no pueden ser Dios porque ellos son hechos. Solo Dios es el creador de todas las cosas. Al principio usted me preguntó por qué es importante la forma como concibimos a Dios, porque en la manera como lo concibamos es como lo vamos a tratar. Si concebimos a Dios como un Dios chiquito, es así como lo vamos a tratar. Y a veces inocentemente le decimos a nuestros niños: vamos a pedirle a Diosito. No, Dios es un Dios grande. Aún las maestras en los salones, en los salones de escuela sabática, en los departamentos, aún así les enseñan a los niños: Diosito está aquí con nosotros, Diosito para aquí, Diosito para allá. Es un Dios todopoderoso y es así como debemos transmitir ese mensaje a la mente de nuestros niños. Correcto, eso es muy importante, lo hacemos con mucha frecuencia, ¿eh? Esta sección se titula Jesús, creador del cielo y tierra. Un día el poeta Tennyson caminaba en su jardín acompañado de un amigo. Platicaban de asuntos relevantes de su tiempo. Su amigo era un cristiano y buscaba oportunidades para testificar de Jesucristo. Hubo una pausa en la conversación. El amigo tomó a Tennyson del brazo y le preguntó: ¿qué piensa usted de Jesucristo? El poeta señaló una hermosa flor que se abría y contestó: lo que es el sol para esa flor, lo es Jesús para mí. Hermano, ¿es tan indispensable Jesús para ti como lo es el sol para las plantas? Pastor, ¿cómo identifican los autores del Nuevo Testamento a Jesús? Bueno, uno de los papeles más claros de Jesús como creador se encuentra allí creador del universo, se encuentra en Juan 1, 1 al 3.
En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Podemos ver que tanto es así que se le llama el verbo. Un verbo pues es una palabra que indica acción, gramaticalmente hablando. Y en los días de Juan este término de el logos se utilizaba, de donde viene la palabra verbo, se utilizaba para representar el principio creador. Y es la palabra que se usa en este texto. Aquí se refiere entonces a Jesús como logo y como igual a Dios. Así que, en otras palabras, Jesús fue el originador del universo. Por eso en Patriarcas y Profetas, página 12, nos dice: el Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales, porque por Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos o sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Así que Jesús no solamente estuvo presente con Dios en el principio, sino que Él fue quien creó todas las cosas. Así que podríamos leer Génesis 1:1 como sugiere el autor de la lección fácilmente en estos términos. En el principio Jesús creó los cielos y la tierra. Y en Colosenses 1:15 nos dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En estos textos entendemos que nuestro Señor Jesús fue quien estuvo entre nosotros y Él es la imagen de Dios. Él es quien vino a revelárnoslo. Si queremos conocer a Dios, solo tenemos que investigar realmente quién es Jesús, estudiar y entender entonces quién es Dios. Además, Pablo dice que Él es el que tiene la preeminencia en todo. Cuando dice que es el primogénito de toda la criatura, desde luego no se refiere a su origen, así como tampoco se refiere a que Él fue el primer resucitado cuando se le conoce como, o se le identifica como primogénito de los muertos. Recuerden que Lázaro ya había resucitado, incluyendo a Moisés y otros más. Ahora, se refiere entonces a el lugar que ocupa en el universo, que tiene que ver con la preeminencia de absolutamente todo. Así que cuando reconocemos a Jesús como nuestro creador, es así como lo entendemos como nuestro soberano en nuestra vida, y desde luego la doctrina bíblica de la creación debe originar en nosotros una idea de la grandeza de Dios y una experiencia de sumisión a Él, hablando específicamente de Jesucristo. Correcto. La última sección lleva por título El Creador entre nosotros. Esto es lo más increíble y lo que los demás seres del universo no pueden entender. El maravilloso Dios del universo, lo más grande que existe, nos amó tanto que dejó su gloria, se humilló y vino a morir una muerte vergonzosa para salvarnos. Todos los seres del universo se habrían ofrecido para morir en el lugar del Hijo de Dios, aun si nunca hubiese habido para ellos más futuro. Ninguno estaba dispuesto a permitir que su gobernador eterno sufriera como lo hizo. Y lo que asombra al universo entero es que no seamos agradecidos, que no tomemos en cuenta su sacrificio, que querramos hacer lo menos posible la voluntad de Dios y aún salvarnos. Los seres humanos somos el objeto de ese sacrificio y no lo aprovechamos. Esto es increíble y no lo pueden entender. Pastor, ¿cómo se manifestó el poder del Creador de Jesús aún en su humanidad? Bueno, el primer milagro que el Señor hizo en una boda, en las bodas de Caná, cuando se acabó el jugo de uva, pues Él precisamente convirtió agua en vino sin fermentar desde luego. Eso lo confirma el deseado de todas las gentes en la página 123. El vino que Jesús proveyó para la fiesta fue el jugo puro de uva. Y en la página 22 agrega: el agua con que llenaron las tinajas fue traída por manos humanas. Esto me encantó. Pero solo la palabra de Cristo podía impartir la virtud de dar vida. Sí, el hombre tiene límites, solo el poder de Dios trae la vida a la existencia. En otra ocasión alimentó a 5,000 personas con solamente 5 panes y 2 peces, una merienda que apenas alcanzaba para unos cuantos, y sin embargo sobraron 12 canastas de pan, demostrando así que sí, solamente esos panes podrían alimentar a unos cuantos, pero de la nada finalmente extrajo tantos peces y tantos panes que se requerían. Ahora, un tercer milagro se menciona en la sanidad del ciego de nacimiento en Juan 9. Dijo
el que había estado ciego en el verso 33, si este no fuera de Dios, no pudiera hacer nada. Este hombre nunca había visto, su cerebro no estaba alambrado para poder responder al sentido de la vista. Sin embargo, ahora delante de él estaba la evidencia más poderosa. Su cerebro obtuvo esa capacidad finalmente. Ahora, en cuanto a la resurrección de Lázaro, en el deseo de todas las gentes, página 493, dice: su voz clara y penetrante entra en los oídos del muerto. La divinidad fulgura a través de la humanidad. Con interés intenso aguardan toda la prueba de la divinidad de Cristo, la evidencia que ha de comprobar que es el Hijo de Dios. Y sobre esto, James Gibson dice: cada uno de estos milagros nos da una vislumbre del poder de Dios sobre el mundo material que Él mismo creó. Pero en cuanto a la ciencia, dice Elena White en Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 270, nunca podrá la ciencia explicar la obra de la creación. Se cuenta que un día Leonardo da Vinci llevó a un amigo para observar el cuadro de la última cena, y su amigo le comentó: lo más llamativo de este cuadro es la copa. Y entonces el famoso pintor agarró su pincel y que en un brochazo desapareció la copa, y dijo: nada debe desviar nuestra atención del rostro de mi maestro. Y esto es precisamente lo que debemos nosotros buscar, hermanos, de ninguna manera evitar que nada desvíe nuestra atención de nuestro Creador y Redentor Jesucristo. Algún día Él volverá por nosotros y debemos estar preparados para ese extraordinario día, pero ahora debemos comenzar reconociéndolo como tal. Correcto. Esa lección nos recuerda la grandeza de nuestro Creador. Háganos un resumen, por favor. Con mucho gusto. Tengo 5 puntos de resumen. Número 1, lo que le da a Dios derecho y soberanía sobre el universo es que Él es su creador. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis se recalca su poder creador como razón para merecer toda la honra y gloria y adoración de parte nuestra. Número 2, la naturaleza nos da evidencias de nuestro Creador. Podemos observar sus leyes en toda la creación, desde el átomo más pequeño hasta la estrella más grande. Número 3, toda la energía del universo tuvo su origen en la palabra de Dios. Dice la ley de Lavoisier: nada se crea ni se destruye, solo se transforma. Pero Dios originó todo de la nada. Y número 4, el Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todo. Todas las cosas por Él, es decir, por su Hijo, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y número 5, por lo que más debe asombrar a los seres humanos es el supremo amor de Dios, que siendo el gran Dios del universo, Cristo se hizo nada para que nosotros, miserables pecadores, podamos alcanzar la salvación de su gracia. Así que este es un mensaje sumamente inspirador. Los esperamos en la siguiente lección. Que el Señor les bendiga. Fue un placer comenzar esta serie y esperamos que sea de gran bendición para todos ustedes. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Descubra cómo recibir este don en Lecciones para Vivir.